Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes ya, tardes, noches, en este miércoles. Hermanos, el día de estudio, ya cantamos, les extrañamos mientras cantábamos. Y hermanos, queremos ir rápidamente para estar, querido hermano, cubriendo el material de este día. Y estamos estudiando precisamente las promesas de Dios para su iglesia, las promesas de Dios para su iglesia. Y para poder avanzar, quiero que veamos a través de su preciosa palabra lo que nos enseña con relación a la iglesia, la constitución de la iglesia, algo que nuestro Dios constituyó, y Jesucristo, nuestro Salvador, precisamente fue el encargado de venir y establecer la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 13, nos dice la Escritura. Efesios, voy a leer verso 11 hasta el verso 13, dice la Escritura: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos aquí precisamente, queridos hermanos, que hay un fortalecer de parte de nuestro Dios para la iglesia, y hay propósito con la iglesia. En otras ocasiones hemos estado estudiando los propósitos de la iglesia local, los propósitos de la iglesia en el mundo, y el día de hoy quiero tomar ese tiempo para retomar ese tema, las promesas de Dios para su iglesia. La semana pasada estuvimos precisamente observando algunos detalles con lo que refiere la Biblia a lo que es una iglesia, y hablábamos de precisamente que una iglesia está precisamente compuesta de todos aquellos que son llamados a salir fuera del mundo, llamados a salir fuera del mundo. Y estuvimos tocando temas, este tema, y estuvimos hablando, sí, con bastante palabra de Dios, precisamente con relación al tema. Ahora, son todos los llamados a salir fuera del mundo, fuera del sistema del mundo, fuera de las prácticas del mundo, fuera de las maneras incorrectas que vive este mundo, y por supuesto también deben de ser salvados, no por la iglesia, no salvados por alguna denominación, salvados por Jesucristo, porque es el único que nos puede dar salvación. La iglesia solamente predica el evangelio, y el que escucha el evangelio puede ser salvo por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Son todos los llamados a salir fuera del mundo, salvados, congregados. La palabra congregados precisamente la estuvimos analizando la semana pasada, y hablamos de que es Dios el que añade a la iglesia, es Dios el que trae personas a la iglesia salvos, ¿sí? Y los trae para capacitarlos, para darles de la enseñanza, la capacitación, y poder desarrollarse dentro de las funciones de la iglesia, y poder también ejercer precisamente con aquellos dones de parte de nuestro Dios en las diferentes áreas las cuales nuestro Dios nos ha permitido tener. Ahora, no solamente son aquellos llamados a salir fuera del mundo, salvados y congregados, sino que santificados. Y esto en relación, querido hermano, con la obra de Cristo. Su preciosa sangre nos da la santificación, nos da la limpieza, nos da la pureza, nos da la posición
que ahora todos nosotros tenemos en el presente, precisamente porque nuestro Señor fue el que hizo la obra de santificación. Ninguno de los que somos creyentes, ningún hijo de Dios pudiera llegar a ser santificado por sus propios medios, sus propios recursos. Usted y yo solamente lo único que merecemos es condenación, y lo único a lo cual pudiéramos llegar y poder alcanzar sería precisamente la condenación en el mismo infierno. Pero es nuestro Señor Jesucristo que hace la obra de santificación por el derramamiento de la sangre, y esa preciosa sangre de Cristo que tiene poder para santificar, tiene poder precisamente para redimir y comprarnos, ¿verdad? Precisamente es esto lo que estuvimos observando la semana pasada. Y hermano, recordando también que no solamente son aquellos que son santificados, sino que también, querido hermano, es aquella persona que ha sido redimida por Cristo. Usted y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, no somos nosotros dueños de nuestro propio ser, le pertenece a Cristo, y con gozo y alegría lo podemos decir y creer y apoyar. No nos pertenecemos a nosotros mismos, fuimos salvos, fuimos también santificados y fuimos comprados, redimidos. Y precisamente la iglesia está compuesta de todos los salvos, todos los redimidos, todos los santificados por la obra de Cristo. Si hay alguien que no tiene ninguna de estas características, o es decir, todas estas características, muy posiblemente no sea salvo, no sea un hijo de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que es nuestro Señor Jesucristo quien realiza todo esto a través de su preciosa obra en la vida de cada creyente. También hablamos un poco ahí, para no tomar mucho tiempo, de lo que no es la iglesia. La iglesia no es un club social. La iglesia no fue establecida para que creyentes salvos y convertidos pasasen buenos momentos, buenos tiempos en armonía. Claro que al paso de la obediencia y en hacer el deber como iglesia podemos lograr todas estas cosas, es indiscutible. Por eso la palabra de Dios nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso también la palabra de Dios nos permite recordar: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Todo esto nos ayuda a entender que sí, estamos en armonía, pasamos momentos gratos, pasamos momentos incomparables, tenemos una buena comunión, pero hermanos, la iglesia fue establecida con propósito para poder cumplir los propósitos de nuestro Dios aquí en la tierra, para que tenga efectos, querido hermano, eternales. Ahora, hablamos también que la iglesia no es un lugar a donde venimos para poder sentirnos cómodos, a gusto, y tampoco la iglesia es un lugar donde podemos acudir para que alguien nos ayude económicamente o materialmente. La iglesia fue instituida por nuestro Dios para que pudiera ser alabado, pudiera ser también adorado, y en la adoración está incluido esos aspectos, ¿verdad? De la adoración está incluido tanto la alabanza, la oración, las acciones de gracias, queridos hermanos, y detalles, querido hermano, que hacen, querido hermano, que la iglesia cumpla con su propósito. Tenemos que tener claro esto, y no voy a tomar más tiempo aquí. Hablamos de la primera promesa de parte de Dios para su iglesia, y recordando solamente para poder avanzar, queridos hermanos, no olvidemos que una de las primeras, la primera promesa, la cual estudiamos la semana pasada, fue precisamente que la presencia de nuestro Señor estaría con nosotros para siempre hasta el fin del mundo. Voy a recordar, quiero ir a un pasaje de las Escrituras, ahí en Mateo
capítulo 28, Mateo 28, nos dice la preciosa palabra de Dios. Recordamos con cariño y alegría todos estos pasajes, los tenemos presentes todos los días y los recordamos y nos exhortamos los unos a los otros con estos pasajes. Y dice la Escritura en Mateo 28, versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ahora, qué bello es que el Señor Jesucristo recibe la adoración de parte de aquellos discípulos. Hermano, qué bello es saber que, hermano, nuestro Señor Jesucristo nunca, aunque estuvo entre humanos, 100% humano, jamás renunció a su deidad, jamás dejó de ser Dios. Él recibe aquí adoración. Versículo 19, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La promesa de nuestro Dios para su iglesia, hermano, para aquellos que estaban reunidos ahí, a los cuales les dio mandamiento, les entregó la gran comisión. Ahora usted y yo, querido hermano, como salvos, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, santificados por su gracia, querido hermano, ahora usted y yo pasamos a ser parte de su iglesia, aquella iglesia que compró con su sangre, y es por eso que debe de estar apartada y consagrada, alejada de prácticas mundanas, porque debe de ser sin mancha, ¿sí? Y debe de estar en este mundo, a pesar del sistema de este mundo, trabajando para salvación de aquellos que se están, querido hermano, perdiendo, o de los que se encuentran perdidos, mejor dicho, y anunciar el evangelio, querido hermano, para salvación a todo aquel que cree. Y la promesa de nuestro Señor de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estuvimos hablando también, estoy solamente recordando, que de qué forma está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia nos habla que Jesús ascendió, y cuando Él, querido hermano, estuvo y está en su presencia espiritual, querido hermano, Él anunció y dijo que Él rogaría al Padre y que enviaría a un consolador. Vamos a ir a San Juan 14, vamos a ir al versículo 16. San Juan, encontramos en este pasaje algo muy interesante, algo muy precioso que nos da tanta alegría recordar. San Juan 14, verso 16 al verso 18, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, refiriéndose a Él, y estará en vosotros en un tiempo futuro a través de la obra del Espíritu Santo. Verso 18, no os dejará huérfanos, no os dejaré huérfanos, dice la Biblia, vendré a vosotros. Qué bello, qué precioso es saber que la presencia de nuestro Señor se encuentra en cada creyente, en cada salvo, en cada convertido a sus pies, y es el Espíritu Santo el cual está con nosotros. Y hablamos de qué forma ocurre en el momento en que una persona recibe a Cristo como Salvador personal. En ese momento deja de ser un hombre común y pasa a ser hecho hijo de Dios. San Juan capítulo 1 verso 11, a lo suyo vino,
Al Señor le pertenece todo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo, dice el verso 12, los que le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allá en Gálatas capítulo 4, verso 6, y por cuanto sois hijos, también nos recuerda la Escritura, Dios también envió a vuestros corazones el Espíritu por el cual clama Abba Padre. Una cercanía de Dios, querido hermano, con sus hijos, una comunión con la iglesia, con su cuerpo, una comunión íntima, una relación personal de su iglesia con Dios. Hermano, qué privilegio ser parte de la iglesia de nuestro Señor. Qué privilegio ser, querido hermano, un miembro activo de la iglesia. Qué privilegio tener parte en la membresía de la iglesia. Qué privilegio contar con las promesas de parte de nuestro Dios. Y hermano, en nuestra vida, aún cuando estamos en este cuerpo, querido hermano, de pecado, gloria a Dios por la obra de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por aquel sacrificio que Él realizó, la cual nos da una posición inmerecible, incomparable. Ahora su presencia está con nosotros, y hablamos ahí de varios pasajes. Estuvimos también dando oportunidad a que algunos hermanos leyeran y estuvieran interactuando, querido hermano, en esta lección, en estas enseñanzas, hermano, y llegando a este punto, querido hermano, vamos a encontrarnos con las siguientes dos promesas que les prometí precisamente compartir, ¿verdad? Ahora, no es nada nuevo. Todo aquel que es salvo, todo aquel que es creyente, todo aquel que ha pertenecido a la iglesia y se ha congregado a través del tiempo, lo ha conocido, solo que tenemos que recordarlo, y para enseñanza de aquellos que aún no lo conocen, y para bendición de aquellos que aún no están echando mano de aquellas bendiciones, ¿verdad? Y precisamente quiero dar paso a la siguiente promesa, la promesa número 2. Acuérdense, hay muchas, pero yo le dije que le iba a dar 3 de todas las promesas que hay, y puedo ver que son aquellas de mucho valor en nuestras vidas. Número 2, la siguiente promesa es victoria contra el infierno. Victoria contra el infierno. Mire qué precioso es tener victoria contra el infierno. El infierno no tiene poder sobre nosotros. El infierno no será nuestra morada eterna. El infierno no tendrá precisamente nuestra alma ahí. Precisamente porque es promesa de parte de Dios y es la obra de nuestro Señor Jesucristo. A eso vino, a redimirnos, a comprarnos con su preciosa sangre y a darnos una condición de vida aun cuando estábamos nosotros muertos. Ahora, la Biblia dice allá en Efesios, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y habla más adelante ahí como, a pesar de que andábamos en la corriente de este mundo y servíamos al príncipe de la potestad del aire, éramos movidos por él inconscientemente, otros conscientemente, pero el Señor, que es rico en misericordia, por su grande amor con el cual nos amó, aun estando nosotros muertos en vuestros delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, por gracia recibimos todo esto. Ahora, todo aquel que necesita de salvación puede recibir salvación. Todo aquel que necesita ser salvo puede recibirlo ahora, porque la salvación es gratuita, no es exclusiva, es gratuita, está dada
por nuestro Señor. Él compró nuestra salvación y puede también usted hacerlo efectivo en cualquier momento si usted no lo tiene. Dijimos la segunda promesa, victoria contra el infierno. Mateo 16, encontramos aquí en este pasaje de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Dice la Escritura en este pasaje: y yo también te digo que tú eres Pedro. Jesús está hablando con Pedro. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Cuando Jesús a la roca no se refiere a Pedro. En ningún momento Pedro recibe el nombre de roca. Pedro es Petras, sí, piedra rodante, pero no roca. La única roca es Cristo. Cristo es la roca. Y cuando él está haciendo esa mención, no está diciendo sobre ti. Hay las Biblias que han sido alteradas y adulteradas, que tienen otras menciones por ahí muy distintas, y tenemos que tener cuidado. Jesús se refiere de una forma muy distinta. Capítulo 16, verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, cuando habla de las llaves, no se refiere a llaves físicas como el mundo en su ignorancia lo presenta. No se refiere a llaves físicas como las que usted y yo usamos para entrar a nuestra casa. Las llaves son el evangelio de salvación. Las llaves, precisamente para poder entrar al cielo, tiene que ser el evangelio. Y a Pedro se le dio la bendición de recibir evangelio para ser el que predica, querido hermano, el evangelio. Y el Señor le estaba dando la bendición precisamente del evangelio. Ahora, en el versículo 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora, hay propósito en todo esto, hermano. Qué bello es saber que un día moriremos y que, hermano, nuestro destino final no es un lugar donde iremos a purgar nuestros pecados. En ningún momento aparece en la Biblia la palabra purgatorio. No iremos a ningún lugar a purgar, no tenemos nada que purgar. Cristo ya pagó con su preciosa sangre. Él ya limpió a su iglesia. Él no está esperando la conducta de su iglesia para ver si puede ser limpia. Él ya limpió su iglesia. El momento en que alguien es salvo, es sacado de un lugar y colocado en otro lugar totalmente diferente, y ahí está precisamente el lavado del alma, del ser de una persona. La transformación ocurre precisamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Voy a recordar un pasaje por ahí muy conocido de cada uno de nosotros como creyentes, 2 de Corintios 5, verso 17 al verso 18. Dice la Escritura ahí en ese pasaje, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice por ahí este pasaje. Voy a llegar ahí y mire lo que la palabra del Señor nos enseña aquí. Algunos ya lo conocemos de memoria y lo utilizamos con frecuencia. De modo que si alguno está en Cristo, ¿sí? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, ¿sí? Quien nos reconcilió mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. La obra
que el Señor realizó, nos dio también una nueva naturaleza. Y a una persona que cree en Jesucristo, que lo acepta como Salvador personal, Dios tiene el poder, porque la palabra de Dios nos muestra que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, al llegar a la vida de una persona con el poder de Dios, transforma la naturaleza de esa persona. Ya no más aquel borracho, aquel perverso, aquel impío, aquel hombre inicuo, ahora es un hombre espiritual, ha pasado de muerte a vida. Y qué bello es lo que el Señor realiza, y todo esto es por parte de nuestro Dios, y qué bello es que Él lo hace, porque si Dios lo hace es bueno, y si Dios lo hace pues es, querido hermano, duradero. Y Dios nos libre de intentar pensar que nosotros podemos alcanzar una posición semejante o una condición semejante en una naturaleza de pecado. El hombre natural, querido hermano, no puede entender las cosas de Dios. El hombre natural no percibe, y por eso nuestra naturaleza es transformada por nuestro Dios. Segunda de Corintios encontramos esto. Ahora vaya a Primera de Corintios en el capítulo 2. La palabra del Señor es clara y nos recuerda algo muy especial. Dice la palabra de Dios aquí en el verso 14, Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, ¿de quién? De nadie. Ahora, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es la obra que Dios realiza en el corazón, en el ser, en una persona. Cambia su naturaleza. Por eso ahora puede comprender las Escrituras. Por eso ahora puede entender lo que las Escrituras dicen. Por eso ahora para él es algo natural. Lo que se escucha para él pasa a ser ley. Lo que dice la Biblia para el hombre espiritual ahora ya no vive con las corrientes de este mundo. Ya no es un común mortal. Ahora es precisamente un inmortal espiritualmente hablando, porque ha pasado de muerte a vida. La obra del Señor le ha dado vida eterna. Creer en Jesús nos da la salvación de vida eterna. Y encontramos un pasaje que nos ayudará a recordar precisamente esto. Hechos, precisamente Hechos 16, encontramos aquí en este pasaje, Hechos 16, y precisamente recordamos lo que nos muestra aquí. Perdón, di una cita equívoca. Dice la palabra del Señor aquí, Hechos, déjeme ver, aquí está. Quiero ir al pasaje del eunuco. Muy bien, aquí está, 8, ¿verdad? 8 del 26 en adelante. Perdón, hermanos, dice la Escritura, versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro,
y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermano, tenemos precisamente esta historia en su contexto, como este personaje no entendía las escrituras. Él venía leyendo precisamente el libro de Isaías, y el eunuco, ¿verdad?, le dice a Felipe: te ruego de que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo, de algún otro, de sí mismo. Y entonces es cuando ocurre que Felipe, hermano, le predica el evangelio, y ahora este hombre comprende y entiende. Hermano, qué bello es la obra de nuestro Señor, que no solamente, querido hermano, nos da promesa de su presencia. Y hablamos la semana pasada que la presencia de Dios representa muchas cosas, ¿verdad? La presencia de Dios es poder de su Santo Espíritu en la vida de todo creyente. La presencia de Dios es también provisión de toda clase de necesidad. Y hablamos también que la presencia de Dios representa milagro. ¿Y qué persona no necesita milagro? Y hermano, qué bello es lo que la preciosa palabra de Dios nos muestra y nos manifiesta para todo aquel que cree, hermano. Hay tantos privilegios de los cuales gozamos como hijos de Dios, hermano, que son incomparables. No hay otro mejor lugar, querido hermano, donde nosotros podemos recibir bendiciones de parte de Dios que no sea en la iglesia. La iglesia, querido hermano, recibimos promesas. En la iglesia se nos enseña a conducirnos, querido hermano, a través de la palabra de Dios. En la iglesia se nos enseña a ser buenos cristianos. En la iglesia se nos enseña a ser buenos hijos. En la iglesia se nos enseña a ser buenos padres. En la iglesia se nos enseña a ser buenos esposos. Y en el caso de las hermanas, se les enseña a ser buenas esposas. Esposas las cuales con toda humildad y sujeción pueden depositar la confianza en sus maridos. Los maridos tratarlas como vaso más frágil, pero la mujer deja de ser aquel vaso frágil cuando quiere tomar la posición del marido. Y hermano, qué bello es conocer todo esto a través de la iglesia. Sí, yo tengo recuerdos, y siempre lo diré y siempre lo voy a seguir diciendo hasta que el Señor nos recoja. Querido hermano, si cada recuerdo que yo tengo pudiera evaluarlo y pudiera decir cuál es el mejor, son todos aquellos recuerdos que yo tengo de la iglesia, donde nosotros, querido hermano, crecimos, donde yo fui tan bendecido con un pastor, querido hermano, que oraba por mí y que sigue haciéndolo, con un pastor que me enseñaba, me instruía, y en la cual fui capacitado para poder salir y predicar su preciosa palabra, ganar almas, hablar de Cristo, hablar que hay condenación, pero también hay un Dios de amor, el cual tiene poder para rescatar y salvar. Quiero hablar precisamente de la tercera promesa, bien rapidito ahí para que podamos lograrlo. La tercera promesa precisamente que Dios le da a la iglesia, querido hermano, que la iglesia no sufrirá la gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Yo sé que hay un montón de gente amilenista, está esperando que la gente empiece a ser transformada y cambiada para que pueda ir en una naturaleza más mejor, y todo el mundo pueda estar cambiando, y todo el mundo pueda regenerarse, todo el mundo pueda ir, querido hermano, teniendo una mejor condición espiritual. Pero usted y yo sabemos que el mundo no va mejorando, el mundo está empeorando. Nuevamente, aquel que cree en Jesucristo puede, querido hermano, dejar que Dios haga una obra en su vida. Hermano, la iglesia no pasará por la gran traición. Hay tanta gente hablando de herejías, que ya estamos en los últimos días, que ya se escuchó, hay personas que están escuchando la trompeta y la voz de mando y toda clase de herejía, hermano. Pero bíblicamente encontramos, querido hermano, las manifestaciones de la venida de nuestro Señor. ¿Cómo ocurrirá? Y no va a ocurrir, querido hermano, sin antes el Señor recoja su iglesia, sin antes Cristo venga, querido hermano, por su iglesia, ¿verdad? Y mientras la gran tribulación se desarrolla en este mundo, y mientras, querido hermano, el falso profeta y la bestia juntamente, querido hermano, andan por aquí desarrollando sus formas, hermano, terroríficas, hermano, la iglesia estará celebrando
precisamente las bodas del Cordero. Y ese evento, querido hermano, ocurrirá, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, la venida del Señor y el llevar de su iglesia. Para ello quiero que vayamos a un pasaje ahí de la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 15. Hay hermanos que están contentos porque saben que sí se van a casar, sobre todo los jóvenes. Hay jóvenes de la iglesia que están contentos. Un día me dijo uno: pastor, estoy contento porque acabo de ver que sí me voy a casar, aunque no me case aquí en la tierra, me voy a casar allá en el cielo, con las bodas del Cordero. Vamos a estar presentes en una boda y habrá celebración. Gloria a Dios cuando jóvenes se estimulan por ese lado, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, encontramos en Primera de Corintios, hermano, capítulo 15, la siguiente mención, verso 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Querido hermano, la iglesia, hermano, los creyentes, los hijos del Señor, no pasaremos por la tribulación. Verso 55, vamos a seguir. Ponga atención, dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado y el ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios por eso. Trabajar, servir, mientras estamos aquí, aunque este cuerpo que es corrupto, este cuerpo, querido hermano, que llega a ser aborrecido por su propia naturaleza. El apóstol Pablo nos dejó en sus preciosas cartas aquellas menciones donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo se aferra a la vida, se aferra, hermano, a la vida natural de este mundo, se aferra al pecado. Pero, querido hermano, un día seremos transformados. No todos dormiremos, y cuando la Biblia se refiere a dormir, se refiere al evento de la muerte, querido hermano, para el creyente, hermano, físicamente hablando. Pero, hermano, no todos dormiremos. Y si viniera Cristo en este momento, pues gloria a Dios, hermano, qué bendición sería que pudiéramos ir con el Señor. Amén. Y, hermano, ahora el momento ocurrirá en el momento en el que Él, querido hermano, se manifieste. Nadie sabe, ni siquiera los momentos, querido hermano, ni siquiera los propios ángeles del cielo saben cuándo el Señor, querido hermano, vendrá. Él vendrá cuando nadie lo espere. Él vendrá cuando todos, querido hermano, quizá están esperando otra cosa. El tiempo es del Señor. Él es el Señor, y, querido hermano, a su momento. Ahora, hay otro pasaje más que quiero mencionar antes de terminar. Aquí quiero que observemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al versículo 18. Primera de Tesalonicenses. Dice: tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay un montón de gente triste en este preciso momento, y tristemente están como si no tuvieran esperanza, y creen que lo único que van a encontrar
es una pandemia, es una enfermedad y les va a quitar las bendiciones de vivir en esta vida. Déjame te digo algo, hermano, esto no es todo lo que Dios quiere que usted y yo vivamos. Esto es pasajero, claro, Dios nos permite atesorar cosas, pero no en comparación con las que Dios tiene preparadas por nosotros. Atesoramos a familiares, parientes, conocidos, buenos amigos y aún hasta malos amigos. Deseamos que sean salvos, deseamos que vengan al conocimiento, que vengan a la aceptación, y no solamente al conocimiento, sino a la aceptación del Evangelio. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habramos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Jesús en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Querido hermano, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Querido hermano, hay mucho que esperamos como hijos de Dios de parte de nuestro Señor. Querido hermano, tenemos esperanza, tenemos, querido hermano, con claridad y certeza la confianza plena y verdadera que, hermano, nosotros como iglesia no pasaremos la gran tribulación. Yo lo siento por aquellos que creen que pasarán la gran tribulación y se la pasan viendo a la bestia por todos lados. Quizá están confundidos y, hermano, están buscando monos con tranchete por todos lados, están haciendo sumas, están haciendo multiplicaciones y buscan el 66 por todos lados, y lo buscan, querido hermano, en la credencial de lector, lo buscan hasta en la mujer, lo andan buscando ya, la bestia, ¿verdad? Ahora, con todo respeto, lo siento por aquellos que tienen algo así. Ahora, hermano, encontramos en el verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, son palabras de Dios, son las cosas que usted y yo, en las cuales debemos meditar, en las cuales usted y yo debemos confiar. Su temor. El temor es una enfermedad. Algún día te vas a morir. Amén. Y si no te mueres, pues, hermano, sin duda el Señor te llevará. Y este cuerpo que tanto a veces amamos, y este cuerpo que muchas de las veces gente idolatra, hermano, quedará, querido hermano, y será transformado. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu indignación? ¿Bajo qué condiciones te encuentras? Hay personas que se la pasan preocupados, mordiéndose las uñas, porque no tienen esperanza, no saben qué pasará, hermano, después de su muerte. Ellos creen que la muerte es todo poder sobre una persona que vive. Querido hermano, en la muerte pasa a ser un instrumento. Y, hermano, para nosotros como hijos de Dios, no lo digo en una forma soberbia, lo digo en humildad, por la gracia de Cristo, por la obra que Él ha realizado en la cruz del Calvario, también puede ser su Señor, también puede ser su Salvador, y también puede usted gozarse de las propias promesas a través de la Biblia, que, hermano, usted y yo tenemos esperanza. Los hijos de Dios tenemos esperanza. Los hijos de Dios no estamos por ahí camilantes, ni tampoco temblantes ante la situación. Claro, la humanidad, nuestra humanidad sufre impactos, hay algunas preocupaciones, hay algunas cosas por ahí que de repente nos roban algún pensamiento, pero, hermano, al final de todo tenemos esperanza. Somos del Señor somos, y le pertenecemos a Él. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor
morimos, querido hermano, y todo esto que está ocurriendo en el mundo entero debería de aprovecharlo el cristiano. Deberíamos de aprovecharlo para transmitirle a otros el mensaje de salvación. Deberíamos tomar más tiempo para meditación. Querido hermano, este asunto de que está surgiendo, hermano, en el mundo entero ha servido, porque, hermano, mire, claro, con todo respeto lo digo, no estoy diciendo que no tiene valor los que han muerto a causa de esto, no, de ninguna manera, pero ha servido hasta cierto punto, porque muchos están volteando hacia el Señor, muchos están buscando a Dios, muchos están implorando a Dios, a presidentes, hermanos gobernantes, querido hermano, gente común se atreve a hablar el nombre de Dios en público. Hermano, todo esto debe de servir para bien. La Biblia dice allá en Romanos que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Querido hermano, confía en el Señor. Hay promesas para cada hijo de Dios, para la iglesia. Cada promesa que Dios está establecida no ha cambiado, sigue vigente, no cambiará, es eterna. Dios no deja caer ninguna de sus palabras al suelo. Hermano, Él no es hombre para que mienta y se arrepienta. Él es Dios sobre todas las cosas. Hermano, sus pensamientos de Él son eternos. Las promesas que aparecen aquí en la Escritura tienen, querido hermano, fracciones de momentos, de días, quizá que en el tiempo del Señor, hermano, fueron dichas. La Biblia dice que para Dios 1000 años son como el día de ayer. Así es de que, hermano, todas estas promesas están ahí, querido hermano, presentes. Seguimos, querido hermano, gozando de ellas. Querido hermano, yo le convido en esta tarde a que medite en todas aquellas cosas de las cuales hablamos hoy. Hablamos y recordamos de la primera promesa. Primera promesa, su presencia. Jesús está con nosotros, sí, a través de su Santo Espíritu. La siguiente promesa es que, hermano, la iglesia, querido hermano, no tiene, querido hermano, inferioridad solo porque pasa el tiempo. Y, hermano, el infierno no tiene poder contra la iglesia. Sí, y hermano, somos victoriosos ante la muerte física, y ahora podemos nosotros tener vida eterna por creer en Jesucristo. La otra promesa, hermano, no pasaremos la gran tribulación, y cada uno de los que conoce y entiende las cosas espirituales, qué bella forma de tratar Dios a su iglesia. Querido hermano, estamos en tiempos difíciles, sí, pero hermano, hay momentos que aparecen en la Escritura con mayor dificultad que los que estamos usted y yo pasando. Había persecución en los tiempos bíblicos, con la iglesia primitiva, persecución, la gente tenía que estarse escondiendo porque los buscaban para matarlos. Mataron a Santiago, a cada uno de los discípulos del Señor. Algunos de ellos pasaron a ser mártires, recordándolos con frecuencia por el sufrimiento y el padecimiento. Hermano, usted y yo, ahora es tiempo de actuar. Pongámonos en oración, busquemos el rostro del Señor, vivamos una vida agradecida, seamos honestos con Dios y esperemos de parte de Dios sus grandes bendiciones. Y si hay alguien por ahí que está escuchando precisamente en esta tarde lo que estoy compartiendo, y usted escuchó de la iglesia, usted escuchó de la vida eterna, usted escuchó de la salvación, sabe que Cristo Jesús tiene poder para salvar su alma de usted. Cristo Jesús sigue teniendo ese poder. Él es Señor sobre todas las cosas, Él es soberano Rey. Un día reinará, está reinando en la iglesia. Él es el Rey, querido hermano, pero un día reinará para siempre y toda rodilla se doblará ante Él. Yo quiero solamente exhortarle en esta tarde: no resista más a la voz del Señor. Entregue su vida al Señor, entregue al Señor su ser. Dígale a Él que necesita salvación para su alma. Arrepiéntase, pídale a Dios que le dé aquel deseo de poder y tener precisamente el valor de doblar sus rodillas ahí donde se encuentra, pedirle al Señor perdón, reconocerlo a Él como el único Salvador. Salvación no viene de ningún otro lugar, ninguna otra fuente que no sea nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo
una persona puede ser salvo de la condenación del infierno solamente a través de la aceptación de Cristo. Una persona puede ser hecha hija de Dios, y al pasar a ser hecho hijo de Dios, Dios no condena a ninguno de sus hijos. Usted puede pasar el día de hoy a ser hecho hijo de Dios. Pídale ahí que Él le perdone, pídale que le ayude a comprender la obra que Él realizó. Pídale, pero no de una forma religiosa. Pídale a Él que le enseñe a identificar qué obra tan maravillosa Él realizó en aquella cruenta cruz, y arrepiéntase. Pídale que venga a su corazón. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio de pasar tiempo en tu palabra. Gracias por este estudio. Bendice, Señor, lo que hemos escuchado. Y yo te ruego, Señor, que si hay alguien que no te conoce, pueda abrir su corazón y aceptarte a ti. Bendice, pues, Padre mío, tu preciosa palabra que se quedó grabada en los corazones. Habla con toda bendición para aquel que, Señor, esté esperando de ti. Bendice, Señor, a tu iglesia. Ayúdanos a estar fortalecidos, a ser bendecidos en tu santa y preciosa palabra, y ayúdanos a estimularnos al amor y a las buenas obras, estimulándonos unos a otros, para, Señor, seguir trabajando y luchando. En Cristo Jesús. Amén. Amén.